Bueno, luego de lo cual pasaremos a tratar de la patología quirúrgica de colon del adulto. Solo para preguntarles, ¿qué tal el examen de ayer, muchachos? ¿Fácil, difícil, regular? ¿Cómo estaba el examen? Alguien que responda. El delegado. ¿No me escuchan? Hola. Sí, lo escuchamos, doctor. Pero estoy preguntando qué tal estuvo el examen. Bien, doctor, bien. ¿20? Casi. O 40 entonces, muy bien. Muy bien, hijo, los felicito. Bien, entonces ahora estamos empezando la segunda fase de lo que es cirugía 2 y lógicamente empezamos con lo que es patología quirúrgica de colon. Dentro de lo que es la anatomía quirúrgica del colon, nos interesa lógicamente saber todas sus cualidades y demás que las vamos a ver luego. Luego, saber algo de la fisiología del colon, que seguramente que ya la han hecho también en la primera clase de hoy día en la tarde. Y hablando de lo que es enfermedades del colon del adulto, vamos a tratar algunas enfermedades de tipo inflamatorio, como son la colitis ulcerativa, la colitis amebiana y la enfermedad de Crohn. Y entre algunas otras enfermedades, el megacolon adquirido y el bóbulo de sigmoides. Entre lo que es la anatomía, lo más importante, que seguramente ya lo han dicho también, solo un recuerdo, el marco colónico que prácticamente ocupa la cavidad abdominal, haciendo justamente un marco, y que se inicia a nivel de la válvula ileocecal y luego el ciego, donde está el apéndice vermiforme o apéndice ileocecal, que ustedes han tratado todas sus patologías. El colon ascendente con el ángulo hepático de mucha importancia, el colon transverso que en esta zona se adhiere mucho al duodeno y que para separarlo tenemos que hacer una famosa maniobra de Kochar. Y el ángulo hepático, el ángulo esplénico o colon izquierdo, y el colon descendente con el colon sigma o sigmoides, el recto y el ano propiamente, ¿no? Como están viendo en la figura, su irrigación básicamente va a depender hacia el colon derecho con la vena mesentérica, la arteria mesentérica superior, y hacia la parte izquierda con la arteria mesentérica inferior, que generalmente se acompaña de los mismos vasos, ¿no? Con algunas variantes, lógicamente, como que la mesentérica inferior desemboca a nivel de la vena esplénica. Y el árbol del lado derecho hacia la cava inferior. Bien. Y al sistema de la cava inferior, lógicamente. La irrigación, la inervación básicamente es tanto desde el punto de vista simpático como parasimpático, que probablemente lo han tratado más temprano. Siempre es importante reconocer las características endoscópicas del colon, eh, como están viendo aquí en lo que es el recto, ¿no? Lo que es el colon transverso, con sus austras, el colon descendente, el ciego y el recto, ¿no? Es importante reconocer esto, cómo es en cada sitio su estructura, básicamente. Desde el punto de vista fisiológico, el colon va a tener dos funciones principales, ¿no? Básicamente la función de contenedor de lo que es las heces como un recipiente, y que en relación a ello
desencadenado el reflejo defecatorio, se va a producir una contracción de todo el marco del colon en una forma más o menos coordinada, dando lugar a la expulsión de las heces o evacuación de las heces. Y en lo que significa los movimientos pasivos de cada austra, que funciona como prácticamente cada segmento o cada austra funciona como un amasamiento de las heces, para hacer justamente una absorción de lo que significa los líquidos en sus últimas porciones y las heces salgan con una característica de pastosas o secas, ¿no? Que permiten una evacuación fácil. Hablando de la postura de evacuación, los anatomistas más de avanzada dicen que el retrete o baño convencional que tenemos en nuestros baños modernos no es el más adecuado, que lo ideal sería poner un banquito en esta forma para que se trate de adoptar la posición de la izquierda, que es la posición en cuclillas, relajada y natural, que utilizaban nuestros antiguos incas, ¿no? En lo que es Perú no había este tipo de baños, sino simplemente había como especie de silos, y donde, bueno, la gente de aquel tiempo evacuaba sus heces, y probablemente no sufrían tanto de enfermedades del colon, ¿no? En esta posición se dice que se produciría como una especie de engatillamiento o un obstáculo al pasaje de las heces normal cuando se utiliza los baños convencionales. En cambio, en la posición de cuclillas se relaja el músculo puborectal y el recto prácticamente se endereza, haciendo mucho más sencilla la evacuación. Lógicamente disminuyendo las posibilidades de dolicocolon y hemorroides y otras patologías que vienen secundarias a lo que es la retención de heces en forma patológica. Dentro de lo que es las patologías inflamatorias, como habíamos dicho, tenemos en primer lugar a la colitis ulcerativa, que básicamente es una enfermedad inflamatoria que se inicia en la mucosa rectal, en el recto, y luego va ascendiendo, comprometiendo el resto del colon en forma generalmente simétrica y continua. En su patogénesis vamos a ver que hay diferentes factores, y podríamos llamarle factores predisponentes o adicionales, como es el tabaco, el uso de drogas, sustancias químicas, cuadros de infección frecuente y la dieta. Hay un tipo especial de ANCA también, entre el 50 y el 84% de los pacientes que se estudiaron, y también un cierto tipo de aumento de producción de inmunoglobulina G. Y haciendo una titulación de anticuerpos para el epitelio colónico también se encuentra que está elevado. Por otro lado, hay una citotoxicidad de linfocitos circulantes. Hay cierto rasgo familiar en las personas que sufren de esta enfermedad de la colitis ulcerativa, y tanto así que en gemelos homocigotos el riesgo de padecer la enfermedad es 10 veces mayor que en personas no de estas características. Y también un cierto factor psicológico, se dice que las personas que son muy nerviosas, con un estrés frecuente y constante, pueden tener como origen esto, y también factor de recaídas, ¿no? Lo curioso de esto es que hay periodos de remisión y exacerbación del cuadro. Y tanta remisión y exacerbación del cuadro, al final el colon adopta una característica de tubo rígido. Ya dijimos que se inicia en el recto y luego se hace proximal. Más o menos una imagen de lo que es la colitis ulcerativa. Más es en mujeres, lógicamente, ya dijimos en estrés. Y las tres teorías, lógicamente, entre los diferentes factores que hemos mencionado.
Desde el punto de vista anatomopatológico, macroscópicamente se va a ver una serosa de color blanquecino y una red subserosa vascular. La pared está engrosada por el edema, lógicamente el problema inflamatorio, y muy friable. Las austas pueden estar borradas, se van borrando paulatinamente, ya les dijimos de que adoptó una apariencia de tubo rígido que se visualiza en la radiografía. Y en la mucosa aparecen algunas ulceraciones que confluyen entre sí y forman algunas imágenes llamadas pseudopólipos, también llamados pólipos inflamatorios. Y desde el punto de vista microscópico va a haber un infiltrado marcado con células redondas, plasmocitos, linfocitos, macrófagos, eosinófilos. Y microscópicamente también microabscesos crípticos con piocitos en los fondos de la cripta. El tejido de granulación que se forma va a dar lugar a los pseudopólipos, y una característica de la colitis ulcerosa es que no toma las capas profundas, a diferencia de la enfermedad de Crohn. El aspecto microscópico, especie de pseudoempedrado y con las imágenes de pseudopólipos. Una vista más con mayor aumento, donde se ve el infiltrado inflamatorio, lógicamente, con todos los elementos que hemos descrito. Y la apariencia del pseudopólipo, ¿no? De igual manera, a menor aumento, pero se ve la formación del pseudopólipo con todo el marcado proceso inflamatorio y las criptas que se forman con microabscesos también. Desde el punto de vista de su sintomatología, lo más frecuente es que la patología no sea de un inicio agudo, puede ser gradual. Lo que caracteriza la colitis es que hay una diarrea con sangre, básicamente, lo que se le llama la proctorragia, que a la larga pueden llevar a un cuadro de anemia. Entonces, en un paciente que viene con un cuadro de anemia, siempre hay que, entre otros estudios, lógicamente, no hay que visualizar si no hay colitis ulcerativa. La clínica nos ayuda, ¿no? La sintomatología. En los ataques agudos, la diarrea puede ser tan profusa que llegar hasta las 20 o 30 cámaras por día. Y ya vamos a ver luego que entre el diagnóstico una de sus cualidades es hacer un buen tacto rectal, entre los cuales vamos a encontrar que moco, pus y sangre. Doble guante, por favor, para hacer un tacto rectal siempre. Entonces, en la clínica vamos a tener, como ya dijimos, diarreas con muco y sangre, 20 a 30 hasta 40 cámaras por día, un tenesmo intenso y en cierta forma llega a haber una incontinencia fecal en las etapas avanzadas. Y entre sus complicaciones de la colitis, vamos a tener que hay las complicaciones colónicas propiamente dichas y las extracolónicas. Entre las colónicas tenemos a un cuadro de hemorragia masiva, las perforaciones, la llamada dilatación aguda o megacolon tóxico, y también la posibilidad de que se establezca un cáncer, cuyo riesgo es 30 veces mayor que una persona normal. Y en la zona rectal, anorectal, se van a establecer unas fístulas que son ciertamente características, con una base ancha, y abscesos que también pueden establecer. A veces se inicia como un absceso y luego se establece una fístula, que es importante en un paciente que viene debutando con un absceso perianal, hacer siempre un examen endoscópico bajo, ¿no? Para ver si realmente hay o no hay colitis ulcerativa. Igual, enfermedad de Crohn, como vamos a ver luego. Y las complicaciones extracolónicas serían a nivel cutáneo, con lesiones, una artritis periférica, alteraciones bucales con aftas y lesiones hepáticas con colangitis esclerosante primaria, que se le llama, ¿no?
hemos tenido pacientes que venían con colangitis esclerosante, un diagnóstico medio raro, pero al hacer esa endoscopía, justamente en 2 pacientes que hicimos una colonoscopía, encontramos que había una colitis ulcerativa asociada, ¿no? Más o menos en frecuencia la hemorragia es más o menos el 1%, perforación el 3%, la dilatación aguda o megacolon tóxico el 8%, y las complicaciones como abscesos y fístulas el 15% de pacientes. No sé cuáles son más frecuentes, las complicaciones anorrectales. Y las complicaciones o manifestaciones extracolónicas que ya las vimos, manifestaciones cutáneas en un 18%, ya dijimos, lesiones tipo exantema, urticaria, eritema, piodermatitis, ampollas. Y lesiones en las articulaciones como artritis en el 11%, manifestaciones como a nivel oftálmico como conjuntivitis, iritis en el 3 y 1%, complicaciones bucales con aftas, ya dijimos, el 15%, hepatitis ictérica en el 2%, trombosis venosa profunda 4%, y embolía pulmonar, que también podría haber, algo raro, pero puede haber. Se dice que en estos casos hay un cierto factor de hipercoagulabilidad. Volvemos a lo que significa sus características clínicas. Si bien es cierto, hay una etapa de inicio paulatino, pero básicamente puede haber una forma aguda que muchas veces es fulminante y lleva al paciente a un cuadro de hemorragia aguda masiva, tremenda. Pero sin embargo son las menos frecuentes. Felizmente decimos que la forma más frecuente es la crónica recidivante, es decir, aquella en la cual el paciente tiene una sintomatología, con o sin tratamiento remiten los síntomas y nuevamente vuelve a aparecer, estableciéndose una forma recidivante que justamente va a llevar al colon a esa forma de tubo rígido que se manifiesta. Ya dijimos, riesgo de cáncer de colon 30 veces mayor. ¿Qué formas de cáncer de colon? La forma úlcero-vegetante y la forma infiltrante, así como la forma anaplásica. Un pseudopólipo en la macroscopía del colon, en una endoscopía. Y el diagnóstico, ya dijimos que es importante siempre hacer un buen tacto rectal para determinar en un cuadro agudo si hay sangre con mucus, y el mismo que se puede objetivar lógicamente hacer un buen examen. A los rayos X con enema varitado, de manera que el paciente avance en su proceso, va a tener el aspecto de tubo rígido, ya dijimos. También se utiliza una rectosigmoidoscopía para ver las lesiones que inicialmente son distales. Y en la endoscopía se va a determinar grados de colitis ulcerativa, que son leve, mediano y grave, lógicamente, dependiendo de la cuantía del tejido tomado a nivel del colon, de la mucosa del colon. Una radiografía muy característica al final es el tubo rígido que se manifiesta, ¿no? Ya en la ampolla rectal. El diagnóstico diferencial, lógicamente, por la diarrea con moco sangre, con la colitis amebiana, con la colitis granulomatosa o enfermedad de Crohn también, y con la llamada colopatía isquémica en la forma de isquemia asociada también en la colitis ulcerosa. El tratamiento en las etapas agudas y en las formas crónicas es diferente, lógicamente, en cuanto a cantidad de medicamentos, pero la prednisona, por ejemplo, se puede utilizar 30 a 60 miligramos por día. La hidrocortisona, 300 miligramos por día. Muchas veces también se utiliza enemas de hidrocortisona, 100 miligramos más cloruro de sodio. Y esto se aplica por enemas. Y algunos de los medicamentos que son útiles es la salicilasa o sulfapiridina, que es una sulfasalacina, 2 gramos 4 veces al día. En la forma de prevención de recidivas, cuando en etapa estacionaria, 2 gramos por día.
ACTH se puede utilizar también ocasionalmente 40 unidades por día. Y algunos otros medicamentos como la azatioprina y la ciclosporina también podría utilizarse. Cuando una colitis ulcerativa se convierte en un procedimiento de tipo quirúrgico, cuando hay alguna de las complicaciones, lógicamente, aparte de lo que significa un cuadro de diarrea profusa y aguda, que generalmente remiten a un tratamiento de tipo médico, a veces y muy raramente necesitan transfusión de sangre cuando la anemia se hace muy marcada. Sin embargo, los cuadros más característicos son justamente una hemorragia masiva en la cual no remita pues el sangrado, ya saben ustedes los criterios de transfusión y de cirugía, por ejemplo, para la hemorragia digestiva alta. Más o menos de igual manera, si se transfunde y no deja de sangrar, pues no hay otra alternativa que ingresar a cirugía. Lógicamente es importante siempre saber el lugar del sangrado para ver qué se va a hacer, qué se va a operar. La perforación intestinal también es otro de los cuadros de complicación de la colitis, la obstrucción y el llamado megacolon tóxico, que también es un cuadro de urgencia aguda, lógicamente. Algunas imágenes de lo que es el colon, cuando se hace una prostocolectomía, lógicamente, se reseca todo lo que es el colon y se hace una ileostomía de Bruch. Ocasionalmente se puede hacer una bolsa invertida de colon para hacer una bolsa de ileostomía continente, o bien también en la parte del recto ano se fabrica un nuevo recto, haciendo un segmento de intestino que se le da la vuelta para que en cierta forma adquiera un carácter de continencia, que sería una prostocolectomía restaurativa, ¿no? La ileostomía bolsa de Koch, que es la que tenemos aquí, la ileostomía de Bruch y la prostocolectomía. Son 4 formas de tratamiento en la colitis ulcerosa. Seguro va a ser pregunta de examen. De igual manera, y repitiendo, ¿no? la resección, básicamente la ileostomía de Bruch. Como se culmina al final. El tratamiento quirúrgico puede ser en forma electiva, si es que ya se decida hacer una cirugía, lógicamente, por los factores mencionados o bien porque el riesgo potencial de un cáncer. Y el tratamiento electivo estará indicado cuando hay la forma crónica continua, cuando hay complicaciones extracolónicas, cuando hay complicaciones anorextales serias, cuando hay estenosis fibrosa o como prevención o tratamiento del cáncer, ¿no? Una endoscopía donde se ve lógicamente el sangrado en un cuadro de hemorragia por colitis ulcerativa. De igual manera, el tubo rígido de lo que es el colon, básicamente, prácticamente el sigmoides y el colon ascendente. Aquí hay algunas austras en el colon ascendente derecho. Una pieza operatoria de una resección de colon. De igual manera, donde se ve la imagen de empedrado y también los pseudopólipos. Bien, pasamos a la colitis granulomatosa o enfermedad de Crohn. Cuando hemos hecho patología de intestino delgado, ustedes ya han desarrollado lo que es enfermedad de Crohn, que se desarrolla lógicamente en ciertos puntos del colon, pero que también puede ir asociado a algunos puntos de localización del intestino delgado. Esta no es solo en el colon, ¿no? A diferencia de la colitis ulcerativa. Y en cuanto a la etiología, también hay un cierto factor todavía de desconocimiento. Lo que se sabe es que ataca a los dos sexos y que generalmente es a pacientes jóvenes. En la enfermedad de Crohn, que lógicamente puede estar a nivel del ileum, a nivel del colon mismo y en diferentes lugares, ¿no?
O sea, una presentación multiforme o multipresente de la colitis granulomatosa o enfermedad de Crohn. Desde el punto de vista anatomopatológico también va a haber una especie de empedrado, pero en este caso hay una reacción sarcoidea con células epiteliales gigantes que son las que dan el diagnóstico. Y a diferencia de la colitis ulcerativa, toma todas las capas del colon, no solamente la mucosa. Después vamos a ver un cuadro de diferencias entre las dos patologías. Histológicamente ya la imagen del proceso inflamatorio, del proceso de la colitis granulomatosa, justamente toma su nombre por el aspecto granulomatoso de la pared a menor aumento. De igual manera, una pieza justamente de la labor ileocecal donde se ve toda esta especie de un pseudo empedrado y a veces la localización de fístulas también, ¿no? Como la que hay aquí. En cuanto a los síntomas de la enfermedad de Crohn, no hay mucha diarrea, tampoco hay hemorragias. Y si hay, es muy discreta. Lo que sí aparece es dolor abdominal y ocasionalmente una masa palpable, el paciente tiene una pérdida de peso acentuada y la fisura anal cuando se presenta es una fisura ancha, de base ancha. Nosotros hemos tenido la oportunidad de ver múltiples pacientes con fisuras y que cuando esa tiene una base ancha hay que sospechar que hay una colitis granulomatosa. Hay que hacer endoscopía siempre. El diagnóstico también será hecho con el tacto rectal, en el cual vamos a ver una cierta rigidez a nivel del colon mismo, del recto ano. Y en la radiografía se va a ver zonas de estenosis segmentarias. Y básicamente el diagnóstico se hace con endoscopía también. Y al hacer una biopsia se va a obtener la reacción sarcoidea con células gigantes, las que hemos mencionado. Las complicaciones también suelen ser a nivel intestinal y extraintestinal. A nivel intestinal ya dijimos fisuras que son generalmente anchas, la base ancha, abscesos y también fístulas. Cicatrizante al inicio, en la parte submucosa afecta a cualquier sector del tracto gastrointestinal en forma discontinua, es multipresente en lo que es el colon y otras partes del intestino delgado también, y no es simétrica básicamente. El tratamiento suele ser de igual manera médico o quirúrgico, con las que hay que hacer resecciones. Si es que no se hiciera, se dice una recidiva hasta el 80% de los pacientes en 15 años. Algunas imágenes endoscópicas de lo que es la colitis granulomatosa. Radiográficamente, ciertas zonas de estrechez, lógicamente, en el colon, ¿no? Aquí algunas diferencias entre lo que es colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn. Me gustaría que esto lo pongan en su guía de prácticas. La localización, lado izquierdo en la colitis ulcerosa, enfermedad de Crohn, ilion colon. El dolor, no casi en la enfermedad de la colitis y frecuente sí en la de Crohn. Y así todas estas diferencias, ¿no? Media colon sí, no hay en la de Crohn. Masa abdominal frecuente en la enfermedad de Crohn. Extensión de la inflamación, aquí es solamente mucosa, submucosa, y acá en el Crohn es transmural. Distribución continua en la colitis ulcerosa, discontinua. Lesiones anales mucho más frecuentes en la enfermedad de Crohn, más frecuente que en la colitis. En el ilion terminal, muy raramente en la colitis ulcerosa, más en la enfermedad de Crohn. La mucosa ulcerada, y acá son úlceras pequeñas, pero sí hay fisuras lineales y el empedrado. Estenosis frecuentes en la enfermedad de Crohn, ya dijimos, en la radiografía que se miraba. Fístulas más frecuentes, lógicamente, en la enfermedad de Crohn, que ya también habíamos dicho.
riesgo de malignización más a nivel de la colitis, 30% ya dijimos, y relativo en la enfermedad de Crohn. Recurrencias rara en la colitis y más frecuente 70-80% en la enfermedad de Crohn. De igual manera, ya en relación a los síntomas mismos, el sangrado rectal, frecuente en la colitis, la diarrea, más en la colitis, lógicamente el dolor, ya dijimos, enfermedad de Crohn, fiebre, más en la enfermedad de Crohn, pérdida de peso, enfermedad de Crohn, masa palpable, enfermedad de Crohn, lesiones perineales, ya dijimos, o perianales, presentación clínica lenta y progresiva en la enfermedad de Crohn y puede haber forma fulminante, crónica, las formas que hemos visto en la colitis. En el resultado de la cirugía, la prostocolectomía sería curativa. En cambio, en la enfermedad de Crohn, generalmente recidiva, ya dijimos. Y en cualquier lugar. Con cualquier técnica siempre va a haber recidiva. Desde el punto de vista anatomopatológico, ya dijimos la reacción sarcoidea con células epiteliales gigantes que van a hacer el diagnóstico de colitis granulomatosa. La otra forma de colitis que queremos mencionar es la colitis mediana, que generalmente es una enfermedad de tipo médico, lógicamente, pero que ocasionalmente puede transformarse en una patología quirúrgica, por eso la mencionamos. Ya saben ustedes que es producida por la ameba entamoeba histolítica, que es la que produce la enfermedad propiamente, y que también se caracteriza por la presencia de diarreas con moco y sangre, muchas veces abundantes. Y el cuadro quirúrgico va a manifestarse por la misma presencia de estos síntomas, pero que ocasionalmente puede complicarse con una perforación intestinal amebiana o un colon tóxico, que también puede traducirse por compromiso vascular, básicamente. El famoso trofozoito, que es el responsable de la enfermedad, el quisteno, cuando está en forma de quiste, se encuentra en las heces, no hay problema. Cuando se encuentran trofozoitos de amebia histolítica, esos son los peligrosos. De igual manera, aquí en la radiografía se va a mirar algunas zonas donde se ha producido un hundimiento o presencia de ulceraciones a nivel de la mucosa del colon, justamente por la ameba histolítica, por la amebiasis, que endoscópicamente se verían así, ¿no? Básicamente. Este es una pieza operatoria de un colon tóxico por ameba, donde se ven las formas de abscesos, bien evidentes, lógicamente, en un colon tóxico por amebiasis, ameba histolítica. De igual manera, a la microscopía, lógicamente, el proceso inflamatorio, muy acentuado con zonas de abscesos también, lógicamente. El tratamiento de la colitis amebiana, que cuando es cuadro médico nada más puede ser muy llevadero simplemente con un tratamiento a base de metronidazol o cefnidazol, que es la otra forma de tratamiento también, que son más o menos específicas para ese tipo de amebiasis histolítica. También la paramomicina, 30 miligramos por kilo por 15 días o más. Bien. La otra patología que vamos a mencionar no es inflamatoria, lógicamente, pero sí es la enfermedad diverticular, que es una patología más que todo de tipo congénito, si podríamos llamarle, o que se desarrolla progresivamente y que se caracteriza porque se producen unas herniaciones a nivel de la pared del colon. Más frecuentes a nivel del colon izquierdo, lógicamente, pero también pueden coexistir en el colon ascendente o derecho. Y entre sus características vamos a ver que es una hernia de la mucosa musculares a través de la capa muscular. Ya dijimos localización más frecuente en el sigmoide, 75%. Desde el punto de vista de edad, va asociado a etapas más tardías de la enfermedad y en pacientes en los cuales puede haber una asociación con una hernia hiatal.
También puede haber asociación con litiasis o litiasis a nivel de la vesícula o enfermedad coronaria. El factor dieta baja en residuos sería muy importante para el establecimiento de la formación de divertículos. Una dieta que no tiene mucho residuo, no básicamente verduras y demás. Desde el punto de vista de etiología, algo tiene que ver los movimientos neuromusculares, los movimientos en contractura en las zonas propiamente de las autras, que van a ser un proceso neuromuscular en los cuales se puede producir un debilitamiento, ya dijimos, y asociado a un movimiento masivo del colon, más el proceso neuromuscular, se va a producir pues una formación de estas hernias. Ya dijimos también que los movimientos de segmentación que se van estableciendo en cada austra también tienen importancia en esa formación. Entonces, dentro de lo que es etiología, vamos a tener que se va a establecer lógicamente una contracción no apropiada, donde hay una masa luminal que es de mucho contenido y se van a producir contracciones a nivel en segmentos o bien defecatoria que van a establecer una presión excesiva a nivel de la mucosa, submucosa del colon y que van a producir herniaciones. Y lógicamente esto va a producir la formación de divertículos. Los divertículos que son adquiridos se llaman falsos y los divertículos que son congénitos se les llama verdaderos. En esto hay que considerar la localización de las herniaciones, si va a ser hacia el mesenterio medial o si va a ser hacia el mesenterio lateral. En general se presentan en las dos formas, la formación de las herniaciones o divertículos. Esta es una pieza, una radiografía donde se ven justamente los divertículos muy característicos, ¿no? Por eso se le llama enfermedad diverticular, porque ya son un montón de divertículos, más aquí en el colon derecho, ¿no? Básicamente hay un montón, miren. En todo el árbol del colon derecho está lleno de divertículos. De igual manera el transverso. En la endoscopía vamos a tener a veces algunos pacientes con sangrado, con hemorragia digestiva baja. Y esta es una endoscopía, por ejemplo, en la cual se encuentra como manera de un tapón de cera, un coágulo, y justamente a raíz en la formación o en la desembocadura del divertículo. A veces se coagula y ahí queda, ¿no? Y ya no sigue sangrando. Pero bueno, eso es una suerte, porque generalmente los pacientes siguen sangrando. Tuvimos un pacientito que de cariño le decimos Padrecito Coca-Cola en Arequipa hace muchos años, ¿no? Y que en algún momento nos llegó pues con una hemorragia, me llamaron pues de clínica y lo fuimos a ver y estaba con una hemorragia más o menos fuerte, entonces inmediatamente le hicimos una endoscopía, felizmente el gastroenterólogo estuvo ahí, y al hacer endoscopía encontró una lesión muy similar a esta. Ya había dejado de sangrar. Bueno, nos mandamos a su casita con un tratamiento de dieta y demás, fue bien, pero al cabo de un tiempo se tuvo que operar ya, ¿no? Pero ya se restableció la hemoglobina y todo lo demás. El cuadro clínico no es tanto la presencia de los divertículos, a lo cual se llama diverticulosis. Es decir, si tenemos solamente divertículos en el colon, pero no hay ninguna sintomatología, le llamamos diverticulosis. Pero si ya empiezan a aparecer síntomas, por ejemplo, las inflamaciones ya van a ser las diverticulitis, que generalmente son agudas y que se caracterizan por dolor en fosa ilíaca izquierda o cuadrante inferior izquierdo, simulando un cuadro de una apendicitis, pero en el lado izquierdo, en la cual, por ejemplo, a veces es factible encontrar una masa palpable y el proceso de peridiverticulitis que se agrega también. Ocasionalmente los divertículos, cuando se produce un sangrado masivo, va a llevar a una anemia también. Y esto va a depender del factor vascularización de los divertículos.
Se dice que mayormente cuando se produce un sangrado digestivo se encuentran divertículos, más es el colon derecho el que sangra, igual que el cáncer de colon, ¿no? Ya saben ustedes, van a ver que generalmente los cuadros de hemorragia por cáncer de colon también son mayormente de localización en el lado derecho. Y lógicamente cuando hay complicaciones también como la obstrucción y la presencia de fístulas también. El diagnóstico de los divertículos se hará con un enema de bario, y en el cual se van a ver los divertículos, o si hay una fístula por ahí que se ha agregado, también será fácil de encontrarla. Luego, haciendo una sigmoidoscopía o una rectosigmoidoscopía o una colonoscopía baja, simplemente se van a ver allí las lesiones, básicamente de los divertículos. Y cuando se ve un sangrado y no se encuentra la localización, podríamos hacer incluso una angiografía selectiva para ubicar el punto de sangrado. Un divertículo, en una tomografía también una zona de aglomeración de asas a manera de una peridiverticulitis, ¿no? Esta es una hermosa endoscopía donde se ven básicamente a manera de celdas, hablando de los padrecitos, celdas donde se ubican las hernias o divertículos del colon, ¿no? El tratamiento, generalmente, cuando es una diverticulosis, simplemente el tratamiento es médico, básicamente. ¿De qué forma? Podría ser un higiénico dietético nada más, pero si hay algunos síntomas, hacemos algún tratamiento simple, que es el llamado prediverticular. Y cuando hay una peridiverticulitis, vamos a tener que hacer ya un tratamiento antibiótico, reposo gástrico, y opcionalmente llegamos a la cirugía. Si les preguntamos si una peridiverticulitis se opera de inmediato o no, mayormente el tratamiento es médico. Antibiótico, antiinflamatorio, reposo gástrico. Si es muy severo, podemos hacer nutrición parenteral o enteral, dependiendo del lugar de la lesión. Y lógicamente esperar si es que remite. Si remite el cuadro, ahí queda, ¿no? Pero si vuelve a sangrar o vuelve a aparecer síntomas, ocasionalmente se puede llegar a la cirugía. Entonces, el tratamiento quirúrgico, básicamente en los divertículos, se va a dar lugar en las complicaciones del mismo, cuáles son, ya dijimos, el absceso, las fístulas y las peridiverticulitis. Asociadamente, si hay peritonitis, obstrucción, hemorragia. Y ¿qué cosa es lo que se tiene que hacer? Lógicamente, una colostomía. Muchas veces no alcanza para hacer una cirugía más amplia de resección por el estado del paciente, ¿no? Entonces simplemente se hace una colostomía. Y si se puede hacer una resección, más colostomía también. El megacolon es otra patología del colon que es importante de reconocer por sus características quirúrgicas ocasionales. El megacolon va a abarcar diferentes entidades clínico-patológicas. Lógicamente va a depender de la cuantía del megacolon, si es muy dilatado, si es muy ancho, y del tamaño también, ¿no? O sea, si es un mega. En el megacolon existe una dilatación colónica permanente y ocasionalmente se da asociado a estreñimiento. Según el segmento afectado, va a tomar la característica de megarecto, megarecto sigmoides, megasigma y megacolon total. Una imagen más o menos para intentar simular lo que es la dilatación del colon, aquí en el colon derecho y transverso, y de igual manera aquí cuando ya perdió las auchas, ¿no? Básicamente. Según su fisiopatología, ya ustedes han hecho el megacolon primario, que es la enfermedad congénita o enfermedad de Hirschsprung, que ya la han visto hace poco.
Y el que nos interesa a nosotros dentro de lo que es la patología del adulto es el megacolon disganglionar o adquirido. Dis porque inicialmente hay los ganglios, pero después se alteran, ¿no? En ambos casos, tanto en el congénito como el adquirido, hay ausencia de inervación en un segmento que impide el tránsito fecal normal. Por otro lado, la falta de relajación del segmento distal va a producir obstrucción funcional y dilatación proximal, que a veces resulta siendo una dilatación tan marcada, ¿no?, produciéndose el llamado vólvulo del colon, dependiendo de la localización. El megacolon adquirido se produce sobre todo en nuestro medio, en nuestros valles costeños, sobre todo lo que es Majes, Camaná, por la presencia de las vinchucas que llevan en su intestino el Trypanosoma cruzi. El Trypanosoma cruzi, al ser, esta es la vinchuca, el nombre es Rhodnius paliescens, o chirimacha, que también le llamamos en nuestro medio, ¿no? Su cabeza cilíndrica, sus antenas, a manera de una cucaracha, pero esta es mucho más plana y de un color medio plomizo y que tienen unas alternancias de color claro y oscuro en el borde, que sirve para diferenciarlo, lógicamente. ¿Y qué va a producir esta Trypanosoma cruzi, el cual es expuesto no cuando el bicho pica a la persona, sino está en sus excreciones? En sus secreciones o excreciones, o llámese la deposición de la chirimacha, prácticamente, y al producirse el rascado de la persona, es la propia persona que se autoinocula el Trypanosoma cruzi. Y se va a producir, pues, lesión al cabo de un tiempo en el plexo mientérico de Auerbach, y el paciente progresivamente se va a tornar estreñido y, lógicamente, va a debutar como un vólvulo muchas veces, y algunas veces también con fecalomas, ¿no?, que también es sinónimo de estreñimiento. La radiografía con enema varitado va a determinar la dilatación del colon. Una ecografía también podría ser. Y desde el punto de vista laboratorial, la fijación de Machado-Guerreiro, que es una reacción de fijación de complemento, y definir el tratamiento quirúrgico, que en la mayoría de las veces es una hemicolectomía izquierda. Justamente son varias imágenes dentro de lo que vemos el megacolon, el cual puede dar lugar a vólvulo del colon. Este vólvulo del colon puede producirse en cualquier segmento del colon, básicamente, no sea tanto en el colon derecho, en el colon transverso, cuando el mesosigmoides es muy laxo, y también a nivel del colon descendente, donde es más frecuente el sigmoides, ¿no?, que básicamente constituye el 90% de causas de obstrucción intestinal baja. Podríamos decir que hay ciertos factores predisponentes: un sigmoides largo, un meso ancho, el llamado dólico megasigmoides que habíamos mencionado, una mesosigmoiditis, es decir, inflamación del mesosigma por los procesos inflamatorios frecuentes, pacientes que ya de por sí refieren antecedentes de estreñimiento crónico, lugares de altura donde la presión atmosférica es más baja, y una dieta baja en proteínas, alta en residuos, que tendrían importancia como factores predisponentes del vólvulo de sigmoides. Y desencadenantes, lógicamente, van a ser los esfuerzos físicos. Esto puede ser por las peleas y demás que tienen lugar, sobre todo en las fiestas patronales a nivel de nuestro altiplano. La ingestión de irritantes o tóxicos, el mismo alcohol, pisco y cerveza y todo lo demás,
Los traumatismos abdominales de igual manera, tanto los simples como los que se han producido por alguna pelea, algún golpe, etc. Y ocasionalmente hay crisis de diarreas y puede haber alternancia con el uso de purgantes ocasionalmente, que serían más que todo factores desencadenantes. El diagnóstico va a ser clínico y radiológico. Clínico, el paciente va a venir lógicamente así, con una dilatación marcada del abdomen. Al percutir van a encontrar que es hipersonoro, lógicamente. Incluso ven a nivel acá de la cicatriz umbilical una protrusión ya a manera de una pequeña hernia. El diagnóstico, entonces dijimos, es clínico radiológico. Desde el punto de vista de lo que es el tratamiento, este puede ser de tipo médico, cuando está bien estreñido el paciente, porque esa es su sintomatología. Se pueden aplicar enemas a presión positiva con sonda rectal dirigida. Y estos enemas tienen más bien una indicación. Solo aplicarlas cuando hay ruidos hidroaéreos. Es lo que siempre enseñamos a nuestros residentes e internos. Cuando les venga un paciente con volúmenes sigmoides, ausculten al paciente. Hagan el diagnóstico, es cierto, pero para indicar enema o no indicarlo, hagan una auscultación. Si encuentran ruidos hidroaéreos, pueden aplicar el enema, pero si ya no encuentran ruidos hidroaéreos, una alta posibilidad de que ese intestino ya esté muy comprometido en su vascularización y que al intentar poner un enema, pues se va a romper y se va a producir básicamente una perforación con peritonitis fecal, que lo cual sería un cuadro demasiado grave, ¿no? Básicamente el bulbo de sigmoides ya en su tratamiento quirúrgico va a ser llamado procedimientos de Harman le dicen algunos, es con H, la famosa colostomía de Harman y la resección y anastomosis del colon que quede, ¿no? Básicamente. Ya dijimos cómo viene el paciente. Al hacer una radiografía encontramos que hay estas lesiones, que generalmente es el signo de la llanta o el signo de la doble nuez. Esta es una pieza operatoria básicamente donde encontramos un bulbo de sigmoides demasiado evidente, felizmente todavía sin compromiso vascular. Otra característica del bulbo de sigmoides es que generalmente siempre la rotación es en el sentido contrario a las agujas del reloj. O sea, para desvolvularlo tendríamos que girarlo en ese sentido, ¿no? Básicamente. Igualmente una radiografía con estas características. Este es el signo de la llanta, básicamente, ¿no? Todo el colon está distendido. Ocasionalmente podemos confundirnos como que solo hubiera obstrucción alta, pero mirando bien la placa vamos a determinar que sí hay una dilatación del colon a nivel de sigmoides. Esta es una cirugía ya donde se encuentra básicamente todo el colon comprometido y también algunas asas de intestino delgado por compresión por un síndrome compartimental en el cual también podrían afectarse las asas del intestino delgado. Bien, uno de los grandes placeres de la vida, ¿no? Comer, pero también, ya, sin palabras. Muy bien, muchachos, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Todo quedó claro, doctor. ¿Todo está claro? Muy bien. Un gusto de haber compartido con ustedes. Entonces, en la noche nos vemos a las 8 de la noche con el grupo 1 y luego de la clase del doctor Alarcón con el grupo 2. Me avisan, por favor. Igual por Teams me invitan a ambas reuniones para la revisión de las guías de prácticas. Bien.
Muchísimas gracias, jóvenes. Felicitándolos porque me dicen que han dado un buen examen. Esperemos que sigan así en esta segunda fase. Muchas gracias, jóvenes. Gracias, doctor. Hasta luego. Doctor, Gracias, gracias. doctor. Muchas Hasta gracias, luego. doctor. Hasta luego.